Uy, ok. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a el canal de YouTube Susana Lago. Aquí estamos con dos chicas, con Cintia y Amaya, que nos van a contar una historia que vais a alucinar. Yo lo hice hace unas semanas cuando me metí en Instagram y buscando historias interesantes y emotivas para contar en el canal, me encontré con estas dos chicas, ¿no? Y con todo lo que ellas nos van a narrar. Bienvenidas. Hola, Hola, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras por haber hecho un alto en vuestro eterno viaje en el que estáis sumergidas para darnos un tiempo a este espacio, a este canal y poder contarnos todas las experiencias de las que ahora vamos a ir hablando. Como os he comentado, estas dos chicas dejaron sus vidas en Barcelona en el año 2019 con un proyecto en mente. En principio lo iban a hacer durante un año. La idea era entrevistar mujeres que interactuasen con la naturaleza de forma auténtica. Comenzaron en la Patagonia chilena y Argentina. Después hicieron barco stock para llegar a una isla situada a unos 600 kilómetros de la Antártida. Bueno, hasta ahí voy a llegar, porque yo creo que con estas frases ya, con este pequeño párrafo, nos podemos hacer una idea a quiénes tenemos con nosotros hoy y de lo que nos van a contar, ¿no? Os cedo la palabra, la que quiera de las dos. Amaya, Cintia. Vale, empiezo yo si quieres, empieza, ¿eh? empieza. Sí, a ver, como tú decías, ¿no? La idea que teníamos de salir, bueno, vivíamos en Barcelona y bueno, ya llegó un momento que la ansiedad de la ciudad, el trabajo, todo el estrés que teníamos, llegó a un punto, a un nivel que, bueno, que no podíamos. La idea que tuvimos fue poner una fecha, porque sí que una tiraba un poco más que la otra en ese momento O y una lo así, retrasaba y la otra decía, no, ya, y al final fue como, bueno, pongamos una fecha. una fecha, Compramos unos billetes. sí. Y esa fecha fue la clave que dio todo lo que llegó después, ¿no? Y después de esa fecha, pues bueno, dijimos que a empezar a hacer este viaje, que en principio era un año, ¿no? Lo hiciéramos con un propósito, con una idea. Y nosotras al ser como de profesión, videógrafas, fotógrafas, tinta periodista también, pues decíamos que mejor que contando historias a los que nos íbamos encontrando en el camino. Y lo queríamos enfocar, como lo has explicado tú muy bien, era con mujeres que encontráramos en ese camino. No mujeres que tengan una publicidad o una historia O que ya que todo el mundo no, conozca. sino que todo el mundo tiene una historia para contar y lo que queríamos hacer era esa gente que nos encontrábamos en el camino, pues que difundirlo un poco. Así que el billete que cogimos fue a Chile porque queríamos ir a Patagonia y era justo verano en ese momento Porque salimos de Barcelona en enero de 2020. y todo fue Año, encajando. buen año. Buen Buen año, año ¿eh? para Empezar empezar. buen año. Exacto. No sabíamos lo que nos esperaba. No sabíamos. Los dos primeros meses, lo que decías, enero y febrero, pues hicimos Patagonia chilena, cruzábamos a Patagonia argentina y llegamos hasta Ushuaia y fuimos en este camino, pues hicimos dos entrevistas, ¿no? Y una de las entrevistas que hicimos, que fue en Ushuaia, fue a una capitana de barco del canal Beagle, ¿no? Del canal que hay frente a Ushuaia. Y haciendo una entrevista con ella, porque bueno, ahí en Ushuaia querían poner unas salmoneras y bueno, pues ella había hecho una plataforma para evitar que eso sucediera y proteger el canal, que es una zona súper prístina de cerca de la Antártida. Eh, También decir que ella era la única capitana mujer de las primeras. la única mujer capitana de ese canal. Exacto. Y entonces, bueno, ella era una genia. Y pues le dijimos, mira, es que nosotros estamos haciendo, porque a nosotros nos gusta mucho la montaña y así, estamos haciendo muchos trekkings por aquí y queríamos, ya hemos hecho todos los de Ushuaia, porque llevamos 2 semanas en Ushuaia, pero hemos hecho todos ya. Oye, mira tal, y nos dijeron que aquí en la isla de enfrente hay un trekking muy, muy guay, ¿no? Que era la isla de enfrente, que es Isla Navarino, que la ciudad se llama Puerto Williams, pero eso es Chile, otra vez, o sea, todo es como Chile-Argentina. Y dijimos, y mira, y para cruzar, la única forma de cruzar es en unas lanchas, cuesta como, creo que eran $300,
Las dos, $300. 300 las dos, es como 2 horas de lancha. O sea, es que tú ves la isla desde Ushuaia y mira, no podemos pagar eso para estar 4 días allí. Claro, nosotras íbamos con un presupuesto ajustado también. Lógico. Media hora de viaje. Es que no era ni media hora, era Era 10 una hora, minutos. sí, Sí, una lancha rápida. $300 nos parecía una locura. Claro, entonces Nos desubicaba. hablando todo eso, esa capitana nos dijo, chicas, ¿por qué no os acercáis al puerto y le preguntáis a alguien si se va para la isla? Y nosotras, ¿cómo? Eso es una locura. Y ella nos dijo, no, 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 eso funciona. Entonces, sí, sí, la mayoría de gente que hay aquí, mucha gente va a cruzar porque hay que pasar allí, o sea, hay que parar en Puerto William si quieres ir a la Antártida o si quieres ir al Cabo de Hornos o tal. Y mucha gente hace esa ruta, id y preguntad. Entonces, sí, 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 no perdéis nada. Nos indicó dónde estaba el puerto y al día siguiente fuimos al puerto. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? De que de repente nosotros estábamos en plan, bueno, todo el mundo nos va a mirar como unas locas, a Yo ver estas tenía, dónde crees que van. yo tenía una vergüenza. Nosotras O cero sea, experiencia de barco ni de nada. Entonces llegamos al puerto y empezamos a decirle a la gente, oye, perdona, ¿vas a la isla de enfrente? Y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando la gente igual te decía, sí o no, o mira, no voy a la isla de enfrente, pero me voy a Paraguay, ¿os queréis venir? O sí, me voy a la isla de enfrente en 20 minutos, ¿os venís? Y nosotras, guau, 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 no nos esperábamos como de repente nos veíamos yendo a Paraguay, ¿sabes? O sea, o saliendo como al minuto atrás. No, no, mira, es que no tenemos ni las mochilas. Y fuimos varios días porque sí que encontrábamos gente que nos decía que sí, pero como que nunca nos encajaba. O sí, pero solo puede venir una persona, o sí, pero salimos ahora, o tal. Y nosotras, bueno, es que tenemos que ir a por las mochilas, no nos da tiempo. Claro. Y al final, el tercer día, encontramos un capitán alemán que nos dijo, sí, salgo el lunes. Eso era un viernes, creo. Pues el lunes estáis aquí a las 9 de la mañana con las mochilas y nos vamos. Hacemos los papeles en el puerto y nos vamos. Y nosotras, pero te pagamos algo, te traemos comida, algo de desayuno, comer. lo que sea. Y él, no, 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 no. Digo, bueno, pues traeremos unas cervezas ni que sea. Y eso hicimos, y volvimos el lunes, llegamos al puerto, nos estás pensando, vamos a llegar ahí, no va a haber nadie. O sea, era muy extraño. Y nada, llegamos ahí, el señor estaba ahí, nos llevó y fue increíble. Llegamos a Puerto Williams así, de hecho vimos orcas en el camino. Bueno, bueno, fue una Sí. experiencia súper guay. Claro, nos abrió un mundo, se nos abrió un mundo. No sabíamos que eso podía funcionar y de repente estábamos viendo que la gente te abría las puertas a su casa, porque para ellos el barco es su casa. Y, jolín, y una nueva manera de viajar que no sabíamos que había esa posibilidad, porque no lo planteábamos jamás. Ya, nunca lo piensas, nunca dices, porque digo, Mm, no sé, igual si planteas antes hacer autostop, ¿no? Pararte en medio de la carretera, hacer dedo y ver qué pasa. Pero al final es un poco hacer lo mismo en un puerto. claro, ¿No? Si no Sí, tienes eso, exacto. si tienes flexibilidad de hora, de tiempo, en plan, no tienes una fecha cerrada y tienes flexibilidad de destino, ¿por qué no? claro, porque en este mundo lo que prima es que tengas flexibilidad. No solo depende de yo quiero salir este día a esta hora, sino que dependes de no solo del capitán, sino que también dependes del clima, de la naturaleza y Por es la que supuesto, manda. por Entonces, supuesto. lo que vale es no que tengas tiempo. O sea, al final es más preciado que el dinero, ¿no? O sea, bueno, sí, el dinero lo necesitamos, pero el tiempo yo creo que es mucho más valioso. Y en Más este difícil. y es mucho más difícil de conseguir y aquí, pues lo que aprendimos gracias a esto fue que le diéramos mucho valor al tiempo. ¿Os sentisteis libres por primera vez en mucho tiempo? El mar, yo creo que en el mar me he sentido libre. O sea, tú lo has dado Sí. en la clave porque es donde me siento libre También es la desconexión que te da el mar, o sea, el desconexión de gente, de ruido, sobre todo el de ruido. la No sociedad. somos conscientes de la cantidad de ruido que hay todo el rato. O sea, aunque sea el cerrar de una puerta o gente hablando en la calle, o sea, eso no existe en un barco. Y te desconecta un montón. Y entonces al desconectarte tanto, es cuando te sientes como muy libre, o sea, y eso que no, creo que tienes menos capacidad de elección, sobre todo yendo como tripulante, porque no decides, no es como el capitán, y aún así el capitán Por también está supuesto. sometido a las fuerzas de la naturaleza. Así Pero es. aún así es como una libertad distinta, no sé cómo explicarlo. Yo diría que aquí estamos muy sobreinformados también, ¿no? Tenemos información constante,
cuando estás en el mar, estás tan enfocado en el que cómo está el tiempo, cómo está el clima, cómo está el mar, el presente. O sea, yo estoy ahora mismo aquí y lo único que te importa es cómo te sientes, si has comido, si has bebido, si has ido al baño, o sea, las cosas básicas que diríamos para sentirte bien y Vitales, vitales, como en la vitales. montaña, como en la Eso. Sí. montaña. Y estás tan presente y tan alejado de todo lo que se está dando en la sociedad, todo lo que se está dando, toda esa sobreinformación, porque no te está llegando absolutamente libertad, Es que es paz. paz, Y cómo paz. descansa la mente, cómo descansa la mente cuando desconectas de ese run run continuo y es capaz de sumergirse en ese mundo de la naturaleza, ¿no? Y en el vivir en el ahora, porque también te obliga a ello, porque es supervivencia en algunos casos o atender a lo que está aconteciendo a tu alrededor, ¿no? Pero a la vez te sientes, te libera, yo creo que te libera. Mm. Sí, sí. Porque como decíamos igual aquí, ¿no? Llevamos aquí, ahora estamos un tiempo en nuestras casas y así, yo me siento muy cansada. Y decía, ¿cómo puede ser posible que esté más cansada si estoy haciendo menos? Menos esfuerzo físico, menos, o sea, en todos los sentidos. Y decía, pero si cuando cruzamos el Atlántico, cuando estamos en el mar, no dormíamos nada. Es que el barco se duerme poquísimo. No dormíamos nada y estaba mucho más activa, Enérgica o... enérgica y ¿cómo puede ser, no? Pues yo os entiendo perfectamente y me siento muy identificada, aunque no he viajado de la misma forma que vosotras, pero lo he sentido en esta foto que estamos viendo al fondo, ¿no? En el Inlandis, en Groenlandia, en 2014. Yo tengo unas fotos aquí que tengo una sonrisa que en muy pocos lugares la he vuelto a tener, ¿no? Porque yo creo que el viajar, el sentirnos en contacto con la naturaleza, el centrarnos en lo realmente importante, el tener la mente también en alerta, pero en alerta por otras cuestiones, no por lo que las noticias que escuchamos continuamente, ¿no? Nos hace volver a ser niños y niñas. Nos hace viajar hacia atrás y yo me he sentido, y creo que vosotros también, ¿no? Y la gente que ha tenido esa oportunidad de estar en contacto con la naturaleza de una forma real o de viajar con ese tiempo y esa libertad, pues como cuando eras una niña o un niño y saltabas en los charcos, ¿no? De disfrutar el momento. Sí, Sí, totalmente. Y de ser más consciente Eso de es. muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo llevamos aquí ahora mismo como 2 meses en España. Yo no tengo ni idea de qué luna hay ahora mismo, no tengo ni idea. Y cuando estabas en el barco es como, ¡buah! Ahora luna llena. ¿Y cuándo cuándo es la luna menguante? ¿Y cuándo no sé qué? Porque la luz, las estrellas, todo, o sea, ser mucho más consciente de dónde vives, de que estás en un planeta. O sea, es que y eso cuando ves como en una ciudad y así, no lo ves. la otra cosa que también decíamos, ¿no? Aprendes muchísimo del consumo de agua, de electricidad, que estamos muy acostumbrados en nuestras casas de darle a un interruptor y que se encienda la luz, ¿no? Lo mismo con el agua. Lo valioso que es el agua, de cómo teníamos que racionar nuestra agua. O, por ejemplo, en Patagonia, cuando estábamos navegando, ¿no? Para conseguir nuestra agua dulce, a veces teníamos que caminar como 2 kilómetros, que puede ser nada, pero con nieve que nos llegaba hasta las rodillas y Con las garrafas. no era tan fácil. No era nada Con divertido. una garrafa de 20 litros de agua en cada brazo que cuesta y quizás después de caminar esos 2 kilómetros llegabas a un río que estaba congelado, en el que tenías que hacer un agujero para conseguir ese agua. Volver con ese agua al barco, te lo pensabas no 2 veces, igual 5 veces antes de utilizar ese agua en que lo querías gastar, porque te lo habías currado tanto en conseguir que ese chip no lo tenemos, ya que en casa, pues bueno, abres tu grifo y Eso sale es. agua y Sí, es ilimitado, ¿no? Qué mal nos hemos acostumbrado a decir algo tan preciado y natural que sea tan sencillo de conseguir. Y sin sí. embargo, estoy Tampoco segura valorado.
que incluso todo lo contrario pasaría con otras cosas, ¿no? Con las cosas más materiales, con la ropa, o no sé si os ha ocurrido, pero cuando estás en esas situaciones de viaje, de aventura, dices, pues si no necesito tantas cosas en la mochila, ¿no? No las necesito, necesito lo básico. Sí. Todo el peso que metimos al inicio, ¿eh? Y luego ya al cuarto o quinto El mes por si dices, acaso ¿qué coño acaba aquella? No me lo he siendo, puesto no, ni no, un día. déjalo porque lo tengo que portear y esto Claro, cuesta. Exacto. exacto, tú Cuando ya, tienes que llevar tu armario en la espalda, no llevas tantas cosas. ya no lo quieres llevar. No, no. Pero sí que es verdad. Y al final dices, mira, me compensa llevar dos camisetas, dos pantalones y cuando se hagan agujeros cambio, porque si no, y además tienes Ah, que llevar y si no, más cosas. lavo, ya está, no hay Sí, más. Exacto. Es que es exacto. así, ya está. Sí, sí, nos volvemos mucho más básicos, pero porque nos damos cuenta que realmente lo importante y lo fundamental son otras cosas, ¿no? Eso es. Y eso es así, es un aprendizaje brutal. He leído también que, claro, llegó el COVID, llegó la pandemia, todos sabemos que ocurrió en el 2020, con lo cual os quedasteis atrapadas en la isla, ¿no? Sí, 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 cuando llegamos a la isla era, me acuerdo que era el día de mi cumple, que era el 9 de marzo. eso es. 9 de marzo había algo de COVID, todavía tal, la gente ya empezaba a Eh, llevar mascarillas, así. Sí, En Sudamérica nada, ¿eh? en Europa estaba pasando todo mucho más Hablo rápido. de esto en Europa. Y pues eso lo sabemos por nuestras familias, ¿no? Pues sí, pues ahora hay que comprar mascarilla, hay que llevar mascarilla y tal, no sé qué. Bueno, pues llegamos el 9 de marzo a la isla y como dijimos, a la isla íbamos por hacer un trekking. Entonces, este trekking eran una semana en la montaña, sin conexión, sin nada, no había señal de móvil. De hecho, es un trekking súper salvaje, que es el último antes de la Antártida. Tienes que ir Wow. a la policía del pueblo a decir que vas a hacer el trekking y te dicen, bueno, ¿cuántos días crees que vas a tardar? Porque suele haber mucha gente que Porque hay mucha desaparece. gente que se pierde o que tiene una Sí, herida o lo que sea y que entonces tienen que ir a buscarles. Entonces tú dices, Oh, bueno, pues yo creo que vamos a tardar, dices, pues no sé, 6 días. Entonces hacen 6 días y si en 24 horas tú no has vuelto a decir que has llegado, te tienen que mandar a buscar. Por eso tienes que ir a avisar a la policía de eso es. cuánto tiempo crees que vas a tardar en ¿cómo se llama hacerlo. este trekking? ¿Cómo se llama este trekking? Los dientes de Navarino. ¿Vale? Eres de Navarino. Y es Es totalmente impresionante. salvaje, ¿no? Me imagino que es, Sí, Sí, vamos, no hay un camino, no hay un no camino. existe el camino, o sea, es, el camino te lo dice un GPS, pero no hay un camino marcado. Y no hay nada de señal, tampoco hay como zonas de acampada, tú acampas un poco donde te gusta. Es bastante interesante, Sí, porque luego también es muy rocoso, entonces es que aunque haya camino, las rocas no te dejan, o sea, eso se mueve todo el tiempo, en invierno está muy nevado, entonces el camino desaparece, o sea, el poco camino que puede haber desaparece. Es muy interesante el paisaje, es es muy increíble, interesante, es, es una pasada. O sea, si a la gente le gusta trekkings, y no es súper turístico, realmente no, nosotros hacíamos el trekking solas, o sea, teníamos a una pareja francesa que iba como un día por delante de nosotros, entonces cuando llegábamos a la zona de acampada, por ejemplo, veíamos que alguien había dormido ahí la noche anterior, pero nunca veías a la gente. sí, O sabías que escuchabas a veces pues a alguien que venía detrás tuyo, pero siempre era como un día de distancia o unas horas, entonces no compartías camino con nadie, ibas completamente sola. Entonces subimos allí, estuvimos 6 días, creo, haciendo el trekking. sí, Entonces bajamos el 15 o 16 de marzo. Cuando bajamos fue conectar el móvil y de repente nuestras familias llamándonos, ¿dónde estáis? no. ¿Dónde estáis? España se ha cerrado, fronteras cerradas. Nuestra idea era terminar el trekking, dormir esa noche y cruzar Argentina. El Argen- mismo día. Argentina cerrado. Argentina cerrado, la Ah, isla, no había ningún caso en la isla, porque la isla, te digo, es súper pequeñita, la única gente que vive en ese pueblo y en otro, los habitantes de esa isla son 2.000 personas, de los cuales 1.000 son militares chilenos, porque es una zona estratégica, o sea, no había nadie, se estaba vacía la isla. Y no hay mucho turismo, prácticamente no hay turismo. El turismo que hay es o gente como nosotras que va a hacer el trekking o algunos barcos que van a hacerlo de la Antártida y Cabo de Hornos. Entonces, nada, llegamos al camping, vimos un poco el percal que había allí, había gente que se estaba yendo, que era el último avión salía ese día, nosotros no teníamos billete de nada porque claro, acabamos de llegar. Y dio la casualidad pues que nos quedamos con otros 8 turistas en el camping en el que estábamos y la isla cerró Sí. y ya no había marcha atrás.
y nos quedábamos ahí atrapadas. O sea, sí que las embajadas y así sí que presionaban para que volvieras y no solo a nosotras, sino que había gente A otros de países otros también. países que a los que nos quedábamos presionaban un poco y sí que pusieron el último, después de ese avión, otro avión para repatriar a la gente, pero tú podías decir que no. Entonces nosotras decidimos decir que no, o sea, nos arriesgamos a quedarnos en la isla Sí. porque sí que, jolín, era todo un sueño, ¿no? Como sí que se terminaba de repente en 3 meses, algo que habíamos planeado tanto, y dos, en Europa estaba todo mucho, mucho, mucho peor. O Mm. sea, nuestros padres nos llamaban y nos decían, es que aquí está todo muy mal. Sí, siempre Entonces, tuvimos el apoyo de nuestras familias, porque nosotras decíamos, a ver, pero ¿qué hacemos? ¿Volvemos y qué hacemos? Porque no teníamos trabajo tampoco, lo habíamos dejado. No, Y claro. era como, y nuestras familias nos decían, pero chicas, allí hay casos, ¿cómo es la situación allí? Nosotras, no, mira, aquí no hay casos, sí, pues te hacen ir con mascarilla y tal, pero podemos salir a la calle. es que era una cuarentena muy Mm, natural porque ya geográficamente es una zona muy aislada. O sea, es absolutamente Patagonia, pero es que el fin del mundo, una isla, y al ser tan aislado estábamos haciendo como una cuarentena bastante natural. ¿Que teníamos que volver Sí, a Europa en no, el que todo estaba hecho patas sí, arriba? O sea, y nos caótico, dijeron, no, caótico. chicas, quedaos allí y veis, ver a ver qué pasa, porque claro, en principio nadie, todo el mundo iba a decir, bueno, no, esto es una semana, esto son 2 semanas, y bueno, se fue alargando, y al final pasamos en esa isla 5 meses. sí. Y Llegamos. totalmente os hicisteis incluso familia, ¿no? De la gente con la que Sí, estabais. claro, porque ya no quedaba Sí, nadie más en esa isla. Es que eran los 1.000 militares, los 8 turistas que éramos nosotros, la gente del pueblo y los, no sé, creo que eran 20 personas en los barcos, que eran como 5 barcos, 6 barcos. sí, y terminamos siendo una familia, o sea, Te veías a toda la gente en el pueblo todos los días. Es que- la convivencia también era tan intensa de gente con desconocida que de repente compartías 24 horas, aprendías muchísimo sobre esa gente. Y Claro, claro, o sea, hoy en día seguimos teniendo contacto con ellos por porque supuesto. fue, fue algo muy Sí. intenso. De hecho, de estas 8 personas, dos, claro, éramos las únicas de ese grupo de 8 que viajábamos juntas. El resto eran viajeros solitarios, todos ahí viajaban solos. Entonces, súper interesante también. Y de hecho, de ese grupo, un chico chileno y una chica italiana se enamoraron y se casaron hace Ah, 2 días. O sea, pasó de todo en esa cuarentena. bueno, al final se viven vivencias muy intensas, ¿no? Cuando estás en una situación así. Y si todo el mundo pone de su parte, ¿no? Y pues se puede aprender mucho, se puede unir unos lazos que no se van a desunir jamás, ¿no? Establecer unas relaciones muy intensas con esas personas. Me alegro mucho por esa experiencia y por sacar de alguna situación complicada, bueno, pues unas vivencias que son para vosotras para siempre. Eso está claro. Después abrió la isla y dijisteis, bueno, pues esto ya, esto de quedarse aquí quieta ya vale. Y nos vamos a navegar por la Patagonia durante 2 meses para disfrutar de la naturaleza salvaje. ¿Esto fue así? Eso fue durante la pandemia. La isla seguía cerrada La cosa es, la cosa es que no estábamos saliendo del país, sino que estábamos Claro, navegando en aguas en chilenas. aguas chilenas y en una zona absolutamente aislada, o sea, no vive nadie allí. Entonces no teníamos contacto con nadie. Nos dieron luz verde, entonces sí que podíamos navegar. Fue la primera vez que estábamos navegando así. Sí que cruzamos con el otro señor a la isla, pero no sabíamos nada de navegar. Y este chico, que era un chico escocés que nos había visto llegar a la isla, nos dijo, chicas, mira, yo os vi llegar, estoy harto de estar aquí en el puerto con la pandemia, que no me puedo mover ni nada, y lo quiero navegar por los glaciares y por estos paisajes espectaculares, pues durante 2 meses, y no puedo hacerlo solo, porque es una zona tan salvaje con vientos muy cambiantes, muy fuertes, que pues igual estás en un momento donde no hay viento y de repente tienes un viento muy fuerte que se alza, ¿no? Entonces decía que él solo
no podía llegar a una bahía, no es como llegar a un puerto en el que te espera ahí una zona bien Alguien que te va a tranquila, echar ¿no? un cable echando los... No, No, es una, pues, algo, una zona más resguardada, pero en el que necesitas más manos para llevar un barco. Entonces, que pensó en nosotras. Claro, nosotras le dijimos, hey, o sea, encantadas en este viaje, pero no tengo ni idea de navegar. Y el tío dijo, me da igual, yo os enseño todo lo necesario, solo que necesito que alguien se anime y que me ayuden. Y nosotros, pues, pues pa'lante. vale, Creo que no sabíamos en ese momento a qué le estábamos diciendo que no sí, teníamos ni idea. Era porque invierno ya. era invierno de Patagonia, estábamos a -14 grados, nos nevaba, yo no sentía mis manos, yo no sentía nada de mi No cuerpo. teníamos nada de ropa preparada, porque claro, cuando nosotros salimos, nuestra mochila desde España era pues ropa pues, casi todo de verano, porque iba a ser mucho Centroamérica. Y para Patagonia sí que nos llevamos cosas, pero íbamos al verano de Patagonia, que al final verano que son 15 grados, 12, pues manga corta, chaquetas como impermeables y así, pero nada de invierno de verdad. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, pues con el tema de la pandemia y así, había una Cruz Roja en el pueblo, abrió las puertas para los turistas, que nadie tenía ropa de invierno, y mucho pues fue donado o algún amigo que te regalaba o conoces a gente del pueblo. Yo tengo estas botas de agua, ¿qué tal? Y nos das, vale, pues para la navegación llevábamos botas de agua de talla 41, gastamos un 38, Amaya llevaba la chaqueta de invierno que tenía, era del colegio del pueblo, entonces tenía el escudito del Yo colegio. iba con el escudito del colegio navegando por Todo, ahí. todo así, un gorro que nos regalaron, todo un poco prestado, regalado y así. Y así fuimos, estuvimos 2 meses navegando, no Eh, vimos a nadie, porque es que no hay nadie en esa zona, es donde está la cordillera Darwin, o sea, es una zona impresionante que no tiene acceso por tierra. O sea, es el final de la Patagonia, no se puede acceder por tierra desde ningún lado, y la única forma de acceder es por mar. sí, Y fue increíble, o sea, estuvimos Amaya, yo y el capitán, los tres, los 2 meses ahí, hablábamos por radio, porque a veces, claro, no había más barcos tampoco, porque esa zona es muy turística de, pues eso, cruceros o ferries que pasan por ahí para enseñar los glaciares, pero en esa época nada, todo eso estaba congelado, no se podía hacer y también era turismo, COVID, por eso, no, no había O sea turismo. que el Y espectáculo natural fue para vosotras. solos, estuvimos solos todo el tiempo. Y además un espectáculo natural increíble. Increíble, o sea, también teníamos mucha suerte, bueno, teníamos muy pocas horas de luz, eso sí que es verdad, porque Mm. amanecía igual a las 10 de la mañana y anochecía a las 4. Sí, Pero bueno, veías unos amaneceres y unos atardeceres increíbles. Y solo navegábamos en ese periodo de sol. Cuando empezaba a anochecer ya nos metíamos en una bahía y anclábamos. porque si ya era difícil navegar en esas horas de luz. Claro, y en esas horas de luz, pues lo que decíamos, ¿no? Pues nos hemos encontrado bahías congeladas, que no, vas a entrar y el mar está congelado, o sea, baja el glaciar y el mar congelado. Y no puedes, el barco además era de fibra de vidrio, no era de hierro, entonces no es rompehielos. Claro, 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 O es sea, que yo me estoy acordando cuando estuvimos en Groenlandia, que íbamos en lancha y tuvimos que retrasar la salida un día bastantes horas precisamente porque se habían hecho bloques de hielo en los fiordos y no podíamos ir, ¿no? Exacto. Aunque en aquel paisaje que estaríais vosotras, porque claro, que era un velero, era un barco, Era un era un velerito. velero muy pequeñito de 32 pies, que son como unos 7 metros. El capitán no entraba de pie, El o sea, capitán no entraba, era muy chiquitito, le daba en la cabeza, entonces él iba caminando así así todo el tiempo. y nosotras dormíamos en el salón, que era pues la mesa donde desayunábamos y cenábamos, y luego a la noche bajábamos la mesa Y y, poníamos un cojín. y dormíamos ahí. O sea, era muy pequeño. Que Él tenía su habitación y había un baño muy chiquitito, pero nada, o sea, súper pequeño. Y todo el tiempo lo pasábamos los tres en esa mesita, que luego era la cama de Maya y mía, porque claro, fuera no, era imposible imposible. fuera, No no nos puedes. matamos, ¿eh? No nos matamos,
pero sí que es una convivencia intensa. Era muy intenso, sí. No hay secretos, Sí. claro, el baño es un baño, o sea, no hay duchas tampoco, porque lo que decíamos, conseguir agua era tan complicado que era como, lavarme el pelo, no, no, prefiero beberme una infusión que estoy a menos 5 grados. Me hago dos trenzas, me hago una coleta, me Hombre, pongo un gorro, da igual. o sea, prefiero hacerme 5 infusiones que darme una ducha y caminar otros 2 kilómetros para conseguir ese agua. No, no. Exacto, exacto. Entonces estábamos en esas. Pero fue impresionante, fue impresionante. La única comunicación que teníamos era por radio con otras personas, también allí no hay ¿Y señal. aprender el tema de navegación fue sencillo para vosotras? No fue sencillo, pero era como un masterclass, ¿no? Porque sí que era el capitán, fue muy buen profesor y claro, o sea, todos los días nos estaba poniendo a prueba. O sea, tú salías a la mañana y pues igual te decía, Cintia, ponte al timón. Y era como, bueno, ¿cómo ponías las velas? ¿Qué viento ¿Qué hay? viento hay? ¿Qué Como que... tal? Entonces, claro, pues igual el primer día, la primera semana no lo estabas contestando bien, pero a la segunda ya te estabas aprendiendo porque no era como nada pasivo de decir, vale, yo te digo, pon la vela así, pon la vela así, sino que él te decía, pues ¿dónde viene el viento? ¿Qué tipo de viento es? ¿Cómo ponías las velas? Ostras, te hacía pensar, yo decía a Sí, ¿y veces a hacia dónde las... vamos? ¿Cuál es la dirección del viento y cuál es nuestra dirección? ¿Y cómo tal y cómo cual? O por ejemplo, allí cambian mucho las mareas, no, sí, la marea, ¿no? Sube y baja mucho. Entonces era, vale, chicas, vamos, quiero que anclemos en en esta bahía, pero hoy vamos a llegar a estas horas. Aquí tenéis el libro en el almanaque náutico, aquí tenéis el libro en el que pone los niveles de marea. Quiero que me calculéis cuál va a ser el nivel del mar a esta hora cuando lleguemos, para ver si podemos entrar o no a esta bahía. Y entonces era como cálculos. Entonces era guay porque a la mañana navegábamos y por la tarde, como pasabas tan, claro, es que pasabas muchísimo tiempo dentro del barco. Él tenía un montón de libros de navegación, nos sacaba los libros y decía, venga, pues haced cálculos, tal, o estudiáis esto y mañana lo probamos. Pero a veces era unas horas de la mañana que yo decía, déjame, que ahora mi cerebro no está, Sí, no o hacía está. muchísimo frío, Ostras. o a lo mejor, eso es lo chulo, pero luego también como tripulación haces cosas de mierda. Por ejemplo, sales a la mañana y dices, venga, hoy vamos a navegar. Las velas congeladas, congeladas, o sea, escarcha, las velas, tiesas. Y decía, ¿qué hacemos? No, es que eso no se puede abrir así porque si no se va a rajar. Cogéis cubos de agua salada y lo echáis. Claro, tú coges el cubo de agua salada con unos guantes de nieve, vas a meter el cubo, te vas a mojar los guantes, esos guantes se van a congelar, tus manos van a estar mojadas todo el día, vas a tener un frío que te vas a cagar, las manos heladas, sabañones, llagas, todo. Y eso así con todo. Las cuerdas, todas las cuerdas, tú te despertabas y era una única cuerda, era un bloque. Tenías que mojarlo en agua salada y recuperarlo. El agua salada se mete en las fibras de la ropa, no se seca nunca, y eso era un bucle. Era muy incómodo. Sí que yo recuerdo mucha incomodidad de frío, mojadas, tal, pero fue una experiencia muy guay. Pasamos mucho No, frío, eso el sí. paisaje merecía la pena. Y ahora, si volvieseis para atrás, os volvieseis a encontrar con este chico escocés, ¿cómo se llamaba? Robert, Robert. seguimos en contacto con él, Vale, está en Australia ahora vale. mismo. Si los volvieseis a encontrar en ese preciso momento y os volvieseis a hacer la misma pregunta, ¿qué le diríais? ¿Que sí o que no? Que sí, sin duda. O sea, que sí, porque olvidas todo lo malo, todo lo mal que pasabas con el frío, lo olvidas, porque todo lo bonito merecía demasiado la pena. O sea, nunca he visto unos paisajes tan vírgenes, sin ese contacto con la naturaleza que al fin y al cabo destruimos todo, es que todo lo que tocamos lo Ya. destruimos. Entonces allí sí que era, yo a mí nunca me había pasado, pero es que en un momento yo me acuerdo que estábamos entrando en una bahía y íbamos en silencio los tres. Y yo lo único, o sea, yo me estaba emocionando por todo el paisaje que estábamos viendo, pero yo iba callada y me giré y yo vi al capitán y a Cintia con lágrimas en los ojos, que estábamos muy emocionados con lo que estábamos viendo y que solo estábamos, o sea, que eso era una majestuosidad de belleza, o sea, Sí. increíble la naturaleza, o Y sea, todo la, lo que puede enseñar. y la solemnidad del silencio. O sea, claro, es que allí o sea, es tan inhóspito todo que tampoco hay animales. En plan, no escuchas, o sea, lo único que escuchabas era
delfines, como el agua o lobos marinos. Me acuerdo que un día escuchamos lobos marinos y dije, alguien está cantando. Parecían ¿Escucháis la sirenas. música? ¿Escucháis la música? Y me decían, ¿qué? Y el capitán nos dijo, no, no, esos son lobos marinos. O sea, es una locura porque parecían sirenas como una voz de mujer cantando. En serio, sí. Y dices, wow, es que ahora pienso en antiguamente los navegantes, es que me parecen pocas las historias. Y entonces esa solemnidad, pues el silencio, ¿no? Llegar a una bahía y escuchar el hielo del glaciar crujir el, en el puro silencio y decir, wow, es impresionante. O sea, no puedo creerme esto. Y también la suerte de ir en un velero, ¿no? Que seas en un barco a motor, pues al final tienes el motor ahí, tucu, 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 Claro, tucu. pero Un el velero, tú velero no. tienes el silencio total y eso es impresionante. Bueno, pues enhorabuena por esta aventura, pero no les valió con esto, con todo esto que nos han contado tan especial, sino que después decidieron volar hacia República Checa, donde aquí sí que estuvisteis trabajando como editoras de vídeo de un canal de YouTube, y luego también fuisteis a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, en transporte público o haciendo autostop. Aquí sí que utilizasteis el autostop para moveros por todos estos países. Habéis trabajado también en vuelos charters en el Caribe. Bueno, habéis hecho mil cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado viajando en estos lugares? Pues en total, o sea, si salimos en enero de 2020, volvimos En el el, verano pasado, el en verano julio de pasado. 2022, o sea, Exacto. 2 años y medio. Que nunca pensamos que se alargaría tanto, pero sí que vimos que, bueno, era un estilo de vida que nos gustaba mucho y que al final siempre se abría una puerta. O sea, como tú decías, ¿no? Trabajamos en República Dominicana, o sea, bueno, en Florida fue esto. Trabajamos en un canal de YouTube de mundo de navegación. Eso, a mí me dices aquí, ¿qué tipo de trabajo es, no? O sea, yo jamás hubiera Trabajar para un pensado canal de YouTube, de trabajar para un canal, editoras. que sé qué es eso, ¿no? Pero sí que existe, sí que funciona, sí que salió bien. Luego tiramos mucho de Workaway, no sé si conoces o cómo funciona, pues ¿No? es una plataforma en el que, bueno, tú te das como socia, que al año pagas como 30. Creo que eran 20 algo si eres pareja y si eres una persona sola son como 15 o algo así. Vale, y entonces ahí te salen como tipos de trabajo que no hay dinero por medio, pero sí que cambias tu tiempo y tus habilidades por hospedaje y comida. Y tú Entonces, pones el destino al que vas y te salen diferentes opciones, diferentes fechas eso o... es. Entonces fue pues buscando ese tipo de cosas, los trabajos en barco, intercambio de fotos y vídeos con hoteles, todo eso hizo que alargáramos más nuestro viaje y que buscáramos que hay muchas opciones de trabajar, que al final el dinero va y viene, pero lo que no va y viene es tu tiempo, Tu que es tiempo. muy preciado, y tu salud, porque la salud también es muy importante. Sí. Pero sí que vimos eso, que hay muchas oportunidades y empezamos a utilizar todas. Costa Rica es muy caro. Costa Rica hicimos Workaway y estuvimos viajando durante 2 meses tranquilamente, Sí. conociendo la cultura local, porque lo que hizo es que en cada país pasáramos más tiempo, no que fuéramos corriendo y deprisa, sino que pasarlo mucho más tiempo y conocer a más gente local, conocer mucho mejor la cultura local, todo eso y que hiciéramos contactos también. Y a raíz de eso, pues gracias al proyecto de Ni Tierra ni Mujeres también, muchas veces conseguíamos contactos de mujeres que nos ponían en contacto con Con no otras sé quién. mujeres o que nos decían ir a esta zona y podéis tal y eso se quedó una comunidad muy chula. Y también lo que decíamos es, nosotros siempre decimos que cuando llegas a un país, ¿no? A un lugar que no conoces, no sé, la primera semana siempre palmas, siempre fallas en algo. Te equivocas en medio de transporte, sacas dinero en el cajero que más comisiones te va a cobrar, vas al supermercado más caro, todo este tipo de cosas en las que pierdes mucho dinero te pasa la primera semana. Pero si tú alargas, cuanto más tiempo pasas en un país,
menos te equivocas, más conoces, más te dicen, no, este supermercado no, ve al mercado de tal. Cuando empiezas a pasar tiempo, al final es cuando empiezas a ahorrar estando en un país. Si vas, lo que decíamos, ¿no? Si vas a un sitio y dices, vale, voy a ir a México, voy a ver esto no sé qué, no sé cuántos, todos los sitios súper Turísticos. turísticos de la lista, te vas a gastar un pastizal. Porque además vas a ir con prisa, tienes que coger solamente este autobús porque si no a esa hora no llegas, y ese autobús que usualmente es el más caro porque es el de cierta hora de la mañana. Eh, entonces, siempre si vas como con prisa y con Todo las cosas muy cerrado. cerradas, a no ser que sea la temporada alta, que en cualquier sitio puedes equivocarte, sueles perder más dinero que de otra manera. Y también eso nos hizo darnos cuenta de que originalmente el plan que teníamos de viajar durante un año en un montón de países era como, estábamos locas, no lo habríamos conseguido nunca, nos hubiéramos muerto por el camino, o sea, es imposible llevar ese ritmo. Y al final empezamos a quedarnos más tiempo en países, pues eso, pues combinábamos, vale, pues mira, nos ha salido esto en un workaway que podemos estar en una granja, quedarnos 2 o 3 semanas cuidando porque el dueño se va a no sé dónde y tienen animales que quieren, pues unos perritos, unos gatitos que hay que cuidar. Genial, pues nos vamos allí, trabajamos, desconectamos, descansamos un poco porque Descansamos. también viajar es un trabajo a Sí, tiempo sí, completo. sí, por De, supuesto. o sea, te pasas el día tomando microdecisiones que al final acabas con el cerebro frito de dónde dormimos hoy, qué autobús cogemos, este autobús llegará, este no llegará. ¿Has mirado el sitio para comer hoy? Está cerrado. ¿Has mirado el autobús? Uy, eso no se puede coger aquí. Y a eso añádele COVID, que los autobuses se nos cancelaban, las fronteras de un día a otro Pues, cerraban o abrían. Las medidas de seguridad siempre era como, aquí se puede llevar mascarilla, ah, no, aquí no se puede, ay, hay que llevar no sé qué, tienes la PCR, ¿cuándo hay que hacerse? ¿La 24, 48 horas? ¿Qué es sitio? que, Y al final era como, es que menudo viajecito de menuda temporada. O sea, sí, claro, sí, es que todo suma, ¿eh? Y a eso los estímulos, ¿no? Que vas eh, adquiriendo conforme vas viajando, ¿no? Que es la parte positiva, ¿no? Todos los estímulos que vas recibiendo, todo lo que vas aprendiendo. Pero sí, sí, por supuesto, nadie dice que sea fácil y es un autoaprendizaje continuo. 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 O sea, es así, es continuante. Me lo puedo imaginar. Habéis hablado del proyecto Ni la Tierra ni las Mujeres, ¿no? Yo vi el vídeo, que creo, Cintia, que lo grabaste tú, o estabas por lo menos, tú lo comentabas, lo narrabas. Me gustó Sí, mucho la forma normalmente en yo que soy la que pone la voz Y yo estoy la que detrás. transmitías, y Amaya es la que eh, edita. y cómo explicabas el proyecto, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo transmitías y lo que transmitías. Las mujeres y la naturaleza es el DNI de vuestro proyecto. Queríais dar la voz a las mujeres que aman la naturaleza, que son libres y no solo valientes. Y aquí enumeráis a diferentes compañeras o mujeres como Josefina, Rita, Sara, Paula, Martina, que son las mujeres, me imagino que tuvisteis la oportunidad de poderlas entrevistar y que os aportarían muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que no imaginábamos que el proyecto iba a significar tanto para nosotras o que nos iba a aportar tanto durante el camino, porque sí que es verdad que cuando salimos de Barcelona, una de las cosas que más buscábamos era estar más tiempo fuera, ¿no? Más tiempo en la naturaleza, más tiempo en la montaña, ¿no? Lo que te decíamos. Luego con el mar fue como, Buah, es que esto, tenemos que hacer esto, es estar fuera todo el tiempo, estar viviendo una naturaleza tan salvaje, tan brutal que jamás nos habríamos imaginado. Y luego empezar a entrevistar a estas mujeres y ver cómo pues, su trabajo estaba relacionado intrínsecamente a la naturaleza, pues eso, pues capitana de barco, Josefina era bordadora, una mujer, o sea, también una chica que nada en hielo. Empezamos a encontrar así como historias así que de repente era como, wow, hay muchas maneras de introducir la naturaleza en tu vida y de hacerla como partícipe y de tenerla como mucho más presente. Y era esto justo lo que andábamos buscando cuando salíamos de Barcelona, ¿no? De la ciudad, de todo esto. Y también nos sirvió mucho la cuenta de Instagram que empezamos a abrir, que aunque no tenemos muchísimos seguidores ni nada, la gente que nos seguía era súper guay porque, bueno, la mayoría eran chicas que nos decían, jo, bueno, primero, mucha gente nos escribía en plan, Jolín, ¿y se puede seguir viajando con COVID? ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque yo estoy aquí encerrada, me muero de ganas, tal, y les decíamos, bueno, es que hay muchas realidades, ¿no? Aquí en Sudamérica realmente, los países en los que estuvimos, súper tranqui, no había tanta
no sé, tantas prohibiciones, era muy distinto. Nosotras fuimos súper afortunadas y lo dijimos todo el tiempo de la cuarentena que tuvimos, fue súper relajada. No, luego comparándolo con amigos o con familiares que lo vivieron aquí en España, fue mucho más traumático, yo diría. Y Mm. les dejó como muchas cosas al terminar la cuarentena de decir, hostia, no sé si puedo volver a hacer eso o si me voy a sentir cómodo. Nosotros, por ejemplo, en eso tuvimos mucha suerte. Y también mucha gente que nos decía, jo, viajando como mujeres, viajando como pareja, solas por ciertos sitios, ¿no sentís tal? ¿O cómo hacéis? O mucha gente nos decía, es que sois muy valientes. Y al final era como, jo, es que no es valentía, ¿no? Es que también es ocupar nuestro espacio que también es nuestro, ¿no? Es como al final darle también ese espacio a la naturaleza, darnos ese espacio a nosotras de no consiste en a ver quién es más valiente para hacerlo, consiste en poder hacerlo, es que puedes hacerlo, no tienes que tener ninguna cualidad extra ni haber entrenado, ¿sabes? No se entrena la valentía y no considero que seamos más valientes, simplemente lo hicimos porque consideramos que podíamos hacerlo, como Sí. cualquier otra persona. ¿Por qué qué soy o cómo es mi pareja o cómo soy yo por ser una mujer tiene que suponerme una limitación? Si estamos sanas, tenemos, no sé, Para mí, los mejores mensajes que recibimos también, algunas de ellas fueron gente que nos decía, chicas, gracias a que os he empezado a seguir y escuchando vuestra historia, me ha animado a viajar con mi hija o me ha animado a hacer mi viaje sola. Y eso que nuestra cuenta es muy pequeña, pero recibir mensajes así, jolín, decías, bueno, pues si a esa persona, solo a una persona, le ha valido para dar ese paso hacia adelante y decir, jolín, yo me merezco eh, dar este paso, yo me merezco tener este espacio en la tierra y poder hacer algo que sueño, adelante, ¿sabes? Y solo con ese mensaje ya nos mereció la pena. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final no es lo que viajas, sino lo que vives. A mí en algunas ponencias me han llegado a decir, oh, ¿cuánto has viajado? Y yo suelo decir, no, es lo que he vivido, porque realmente es lo que haces, ¿no? Vives. Sales de la rutina, sales de lo establecido, de lo que culturalmente nos han enseñado desde pequeñas, desde pequeños, y abres tu mente y de repente vives. Y claro, ¿qué ocurre? Que te enganchas, porque estas chicas ya se han enganchado, le han hecho su forma de vida y ahora es un no parar, porque yo lo que veo, las fotos que os sigo en Instagram y demás, y hace un poco antes de la entrevista me habéis dicho que os marcháis a Noruega enseguida, con lo cual el viaje continúa. El viaje continúa, o sea, lo que cuesta, lo que tú has dicho, ¿no? Cuesta salir de la rutina, cuesta salir de lo que nos han establecido. Una vez que has dado ese paso, has pasado esa barrera de miedo también, o sea, se nos ha abierto un mundo. Obviamente es muy difícil volver a eso y también ahora nos sentimos muchas veces en un limbo, porque al volver también nos quedamos ahí que ya no pertenecemos ni aquí. Es muy duro también porque echas de menos mucho de menos a tus familiares y a tus amigos, pero realmente sentirte libre, jo, eso no te lo enseñan en ningún sitio. Y que tengamos esa oportunidad y que tengamos oportunidad, o sea, que tengamos sí, esa oportunidad de el hacerlo, privilegio también de hacerlo, privilegio, ¿sabes? Como al final, no todos o sea, tenemos un pasaporte que te permite ir a muchísimos sitios. Tenemos un pasaporte que es súper Exacto. fácil de sacar, o sea, hay países en los que para sacarte un pasaporte es prohibitivo, no pueden pagarlo. Hay países que sus pasaportes no les sirven de nada para ir a ningún sitio. Nosotros tenemos un Tú lo has pasaporte dicho. que Sí, es sí. una Te abre pasada. Y dos hace, puertas. hace poco yo leí, o sea, no me acuerdo, o hace un par de años yo leí un artículo que era como, solo el 7% de los españoles tiene pasaporte. Es una cifra que es es una locura. nada. Y es como, wow, o sea, tenemos un pasaporte que te permite ir a, o sea, no nos hace visa falta para nada, o sea, algunos países de Asia, pero Que somos unos privilegiados y aun y todo otros países que lo tienen tan difícil, para ellos es inalcanzable.
Y no Y somos conscientes de eso y ya no es como, o sea, digamos que ya tienes tu billete de salida, lo tienes, que es tu pasaporte. O sea, lo único que necesitas es tener ganas y dar el paso. sí, y yo incluso antes que dinero diría tener tiempo. O sea, necesitas tener mucho Tener tiempo y tiempo tener la y decisión, tener ¿no? la decisión. De salir. Y luego, como ahora, por ejemplo, seguís editando vídeos, ¿cómo buscáis un poco la forma de gestionar económicamente, ¿no? Todos estos viajes y de moveros. Sí, pues a ver, cuando volvimos también, pues ahora hemos hecho temporada de invierno en Francia. Estuvimos trabajando en un chalet y entonces eso ahí también pues volvimos a tener un colchón y luego intentamos trabajar de lo nuestro, haciendo pues vídeos, fotografía, todo lo que podemos consiguiendo clientes. O sea que si alguien está interesado, aquí estamos. Nos hacemos unos Pero vídeos fantásticos. Pero Bueno, sí, sobre decirnos, todo pues claro que eso. sí, decirnos dónde pueden contactar con vosotras. Bueno, pues a través de Ni Tierra ni Mujeres, de Instagram o en YouTube o Facebook también, pero no usamos mucho Facebook, la verdad. Ahí podéis contactar y ver en el Linktree que tenemos en Instagram está nuestra web y veis todo lo que podemos hacer y cómo podemos ayudaros o a lo que ¿Vale? necesitéis. Nuestra Perfecto. especialidad son los vídeos, la especialidad de la casa son los vídeos, sí, pero las pero redes las sociales y redes todo eso. sociales, todo esto nos gusta mucho y bueno, siempre nos hemos dedicado a ello y ahora pues intentamos darle otro punto. Y, y al final también eso, intentamos, bueno, equilibrar un poco nuestra vida de viaje con nuestra vida laboral y nuestra vida también, ahora intentamos estar un poco más de tiempo con las familias y un poco de tiempo fuera. Y, Bueno, y sobre perdona, todo, sí. dime, no, dime, ya está. No, ¿qué decía? Pues que qué dice vuestra familia, porque claro, esto empezó como, nada, nos vamos de viajecito, ¿eh? Que tenemos que desconectar, pero ahora es un, vengo a saludaros y me voy. ¿Qué Pues, dicen vuestras familias? pues al principio yo creo que cuando volvimos, yo creo que estaban un poco como, vale, ya han vuelto, se quedan aquí. El verano pasado, han tenido un año para darse cuenta de que no es Sí, real. creo que se dieron un golpe, pero ahora saben, o sea, defienden muchísimo nuestro estilo de vida. Yo, de hecho, ahora que he estado en casa, mi madre iba defendiendo, o sea, ella decía, no, 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 mi hija anda por el mundo. No, es que yo me acuerdo que fui al banco porque me hacían unas comisiones increíbles y mi madre le decía, no, es que mira, a mi hija todas las opciones que daban para quitarte las comisiones era algo que tienes que tener Una una domiciliación, unas domiciliación. facturas, unas cosas que nosotras no tenemos. Y mi madre explicaba mejor que yo, en plan, no, mira, es que nada de eso va con mi hija. Es que mi hija las ataduras no, Esto no va a ¿sabes? funcionar, esto no va a Entonces funcionar. yo creo que ahora mismo entienden mejor que nosotras nuestro estilo de vida, pero sí que cuando volvimos sí que se agarraron a ese clavo ardiente de ya han vuelto, se quedan aquí. Pero es muy difícil encontrar el equilibrio. Eso tengo que decirlo y es súper complicado porque nosotros somos personas muy familiares, o sea, estamos muy unidas a nuestras familias y a la vez como no pertenecemos al lugar en el que hemos nacido, no sentimos que pertenezcamos tanto al lugar en el que hemos nacido. También como pues pueblos y tal, y vernos aquí, sentimos que toda la libertad que hemos tocado, o sea, al final es cuando palpas algo y es tuyo, llegar a un lugar en el que es lo contrario a eso, Que te van cerrando Te un ahoga, poquito, ¿no? Te te ahogan ahoga casi. mucho. te van cerrando un poquito la caja, ¿no? Tú has abierto todas las esquinas de la Y caja llegas y te están y precintando. Y no es nuestras familias, sino es un poco pues en no, la No, forma de no, vida, no. la No, pero es sociedad, nada volverte que a ver. sumergir un poco en la vida anterior, de esa de la que has querido salir, ¿no? Sí, Y salir de ese, volverte a meter en la vorágine esta loca que tenemos en esta exacto. sociedad, ¿no? Y al Sí. final cuando te sientes libre dices que no, que yo me quiero largar de Pero no aquí, va que yo conmigo, soy ¿no? Y feliz en al otro final son. sitio, Sí, y al ¿no? final es más gente anónima, pues no sé, una persona del pueblo, la vecina que te dice, bueno, ya no, ya te quedas, ya toca la vida, a la vida real, ¿no? Te dicen. Y dices, Ya, yo pero es que la estaba vida real, señora, soñando, es no otra. sabía. La vida real es otra, ¿no? jolín. Y muchas veces nos cuesta verlo, ¿no? Yo me pongo muy contenta cuando voy a la montaña y veo a papás y a mamás con niños pequeños que los llevan a cuestas, los llevan a a la montaña o los llevan a cualquier lugar,
que no ponen de excusa muchas veces a los hijos para no hacer ciertas cosas, ¿no? O, por ejemplo, vas a una cala de estas que hay que caminar para poderte bañar en el mar y ves también a un bebé pues nadando con su mamá y claro, te das cuenta de que hay muchas formas de transmitir a los niños, a nuestros hijos o a quien quieras lo que realmente es la naturaleza y la vida, ¿no? Que no hay que estar siempre en la toalla, resguardado, haciendo castillos, que hay muchas formas de vivir y de vivir precisamente pues disfrutar de lo que nos rodea. Y creo que vosotras, bueno, creo no, estoy convencida de que vosotras lo habéis descubierto. Y claro, una vez que lo descubres, Ya Es ya está. no muy hay vuelta difícil. atrás. Claro. Nosotros decimos, no, cada uno tiene que buscar su manera y su felicidad también, porque no, seguramente el estilo de vida que llevemos nosotras a mucha gente no le encaje No, ni claro, nada de eso. Pero sí si hay alguien escuchando esto y realmente siente que algo en una parte de su vida no le encaja, O que quiere probar, no sé, puedes probar este estilo de vida y a los 3 meses decir, es que nada mira, es para esto no va para siempre, mí. nada es para siempre. Está en tus pero nada, manos además, cambiar pero nada, Sí, pero siempre puedes nada. volver a lo de antes, o sea, no pasa nada. Al final las personas tampoco somos árboles, no tenemos raíces. Entonces no tienes que estar anclado a un sitio. Prueba, si te funciona bien y si no, pues vuelves a lo Pues anterior o pruebas otra media cosa. vuelta, ya está, eso Eso es. es. Exacto. ¿Alguna cosa que a mí se me haya quedado en el tintero, que se me haya olvidado preguntar? Bueno, podríamos estar aquí, vamos, sin parar, pero sé que mañana emprendéis un viaje, sé que habéis hecho un alto en el camino para estar con vuestras familias y que también para poder cedernos este rato. Así que algo que a mí se me haya olvidado preguntaros, algo que queráis, un mensaje final. Jo, no lo sé. A mí- A mí me gustaría decir también que una de las cosas súper guays que vivimos en el viaje y que no nos ha dado tiempo casi a hablar porque hemos hablado un montón de cosas es que cuando volvimos a Europa lo hicimos en barco también. Y lo hicimos en un barco solo de mujeres. Es verdad, es ¡Wow! verdad. Eso no Cruzamos, sabía. cruzamos el Sí, Atlántico en junio, hace justo un año, en junio del año pasado, desde Antigua y Barbuda hasta Valencia. Y lo hicimos con una capitana mujer y con un barco que toda la tripulación éramos mujeres, éramos 6 en seis. total, Amaya y yo, la capitana, la primera a bordo y otras 2 chicas. Y bueno, fueron 33 días de travesía, 22 días sin ver tierra, completamente en el mar. Hicimos parada en Azores, estuvimos una semana descansando porque en un cruce no duermes nada. Y luego hicimos Azores-Gibraltar y Gibraltar-Valencia. En total fue como un mes y una semana más o Sí, menos. Y bueno, fue una experiencia increíble. Nunca habíamos hecho una travesía así y muy especial para nosotras también porque es muy difícil conseguir en este mundo mujeres capitanas, porque sigue siendo, el mundo de la navegación sigue siendo todavía muy de hombres y ya haber conseguido una mujer capitana con una tripulación solo de mujeres, era como, no podíamos decir que no a esta oportunidad y una manera muy, muy, muy bonita de volver a casa fue esa. Ah, sí, y eso fue preciosa, como la guinda del preciosa. Eso, mira, pastel. eso no lo había fichado yo por las redes. Muy bonita, muy bonita. Tenéis muchas historias que contar, chicas. O sea que, ¿dónde puede suscribirse la gente para escuchar o para ver los vídeos que habéis hecho de las entrevistas? Tenéis, me imagino, canal de YouTube. Sí, se llama también Ni Tierra ni Mujeres. Y nada, iremos, ahora que hemos hecho parón, iremos Sí, subiendo más vídeos porque lo exacto. que nos ¿Vale? cuesta a nosotros es encontrar tiempo. Para sentarnos y editar todo. Pero te pasaremos también todos los enlaces por si los quieres compartir en la Sí, sí, por descripción o donde supuesto, haga claro que falta. sí. Y así se queda todo por ahí. Eso Pero es. todo es Bueno, ni pues tierra ni mujeres. perfecto. Vale, perfecto. Pues yo con todo el cariño del mundo, primero os quiero dar las gracias por haber aceptado la entrevista, además con ese entusiasmo que lo hicisteis, que da mucha ilusión cuando contactas con alguien, ¿no? Por las redes sociales y te contesta con esa alegría, así que muchas gracias. Gracias por lo que habéis transmitido, por compartir con nosotros esta experiencia, estas experiencias vitales, que al final son experiencias vitales. Enhorabuena por la decisión que tomasteis y a continuar ese camino y a perseguir vuestros sueños.
Así que, si me lo permitís, os voy a leer un pequeño párrafo de Los sueños no tienen cima, que fue el libro que publiqué en 2021. Lo escribí en pleno confinamiento Wow. en 2020. Bueno, pues como no podía subir montañas ni ir a estos sitios tan espectaculares en ese momento, pues decidí escribir sobre ellos y compartirlo en redes sociales para que la gente pensara en otra cosa que no fuera COVID o ERTES, ¿no? Que era la Sí. melodía que escuchábamos aquí. Y bueno, pues luego se hizo la realidad y se transformó en un libro. Así que con todo el cariño. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Wow. Qué bonito. Muy bonito. Pero Muchas Pues gracias. yo pues para quería, vosotras, no, te queríamos darte las gracias a ti por tener este canal, por contar con nosotras Por darnos la y oportunidad de contar nuestra sí, historia. sí, porque yo creo que, bueno, lo que haces es una maravilla y que seguramente le llegas a muchísima gente y es Y de es muy agradecer valioso. también. Exacto. muchas gracias, chicas, de verdad. Para mí es un placer poder escuchar. Siempre me ha gustado escuchar porque escuchando se aprende muchísimo y, bueno, a mí me encanta, ¿no? El poder empatizar con la gente, el poder aprender. Creo que es algo que deberíamos de practicar todos, no solamente hablar, sino escuchar mucho. Exacto. Sé que vosotros lo hacéis, que también hacéis entrevistas, así que enhorabuena. Gracias de corazón y buen viaje a Noruega, ¿eh? Mira, un país, Muchas Muchas un gracias. destino gracias. que tengo en la agenda. A todos los demás, os invito a suscribiros al canal Susana Lagún. También os invito, si queréis haceros con un ejemplar de Los sueños no tienen cima, podéis ir a libros.com y ahí lo podéis adquirir, digital o impreso. Y dentro de nada tendréis ya disponible 111 historias de personas con diabetes, que como esta historia que acabamos de escuchar de Amaya y Cintia, son historias que merecen ser contadas. Un abrazo enorme. Igual, Susana, muchas gracias. Adiós.